Si estás buscando transformar la experiencia de leads, clientes, usuarios y colaboradores en tu empresa, bienvenido a Scoopcast. Un espacio de encuentro y conversación disruptivo e irreverente entre especialistas iberoamericanos en Total Experience Management. Dejamos con ustedes a una de las principales líderes mujeres de CX en Latinoamérica, Carolina Arango, directora comercial de Customer Scoops. Súper bienvenidos a este primer episodio de nuestro Scoopcast. Hoy vamos a estar con unos invitados muy interesantes. Vamos a hablar de temas de experiencia maravillosos y pues lo primero que quiero hacer en este espacio es darle la bienvenida a Sebastián Munar y a Pablo Gallardo. Les voy a pedir a ellos que se presenten y que nos cuenten un poquito de su historia con la experiencia, con el mundo del Total Experience Management, para que después entremos en los temas que nos apasionan de experiencia. Así que adelante, Sebas, súper bienvenido. Gracias por estar aquí en este espacio y de compartir con nosotros. Quiero que le cuentes un poquito a las personas que nos están escuchando algo de tu historia, algo de Clientrica, cómo llegaste a este mundo. Hola, Carito, Pablo, ¿cómo están? Primero que todo, muchas gracias por la invitación y por ser el primer invitado de este gran podcast que le auguro un súper impacto a nivel regional. Y por mi lado, como bien dijiste, soy director general de Clientrica. Y la verdad que empecé de una forma seguramente diferente en la disciplina, pero con un camino similar que muchos. Yo empecé en el mundo de las finanzas, completamente ajeno al mundo de la experiencia. Siempre digo que empecé por el lado oscuro. Y luego, por cosas del destino, descubrí el mundo un poco más comercial, de marketing. Me fui a hacer una maestría en el extranjero, regresé y ahí comenzó mi journey profesional en este mundo más comercial, ¿no? Empecé en marketing, en product management, ¿no? Brand management, y de ahí fue evolucionando, ¿no?, en diferentes áreas: churn, pricing, estrategia comercial, innovación. He visto varias disciplinas dentro de negocios hasta que llegué a una empresa de telecomunicaciones y vi experiencia de cliente, ¿no? Que ya de forma, digamos, oficial. Y ahí empecé mi recorrido y siempre lo que me ha encantado como economista que soy es juntar eso, ¿no? El mundo de economía, de finanzas, que siempre me ha gustado, pero ya vinculándolo a la experiencia de la gestión de clientes. Entonces, yo creo que ese es el resumen y de hecho el tema que vamos a hablar hoy día. Qué maravilla, me encanta, Sebas, ese recorrido, no lo conocía, así que mil gracias por compartirlo. Y ahora, Pablo, a ti te quiero preguntar un poco sobre la idea de hacer este podcast, que me cuentes también, pues, cómo llegaste a este mundo de la experiencia y sobre todo, qué te invitó a ser parte como de este proyecto tan chévere de compartir los conocimientos y una cantidad de cosas interesantes en la experiencia a través de un podcast. Muchas gracias, Caro. Estoy también muy emocionado de esta invitación que me has hecho a participar del primer episodio de nuestro podcast, Scoopcast. Y además estoy tremendamente feliz, contento de estar en el mismo lugar con mi amigo y partner, Sebas. Para mí, siempre lo he dicho, uno de los gurús, uno de los cracks del CX Economics, del Customer Value Management en Latinoamérica y también por ahí, por Europa y por Francia en particular, que yo sé que las redes, tanto en Estados Unidos, el networking que tienen en Europa, es bastante potente. Es un placer para Customer Scoops, que es la empresa que me toca dirigir y que orgullosamente creé hace 30 meses ya, me tocó fundar. Es una emoción indescriptible este momento y claro, estamos súper contentos de lanzar nuestro podcast que pertenece a la línea, a nuestra línea vertical de marketing. Es para nosotros uno de los verticales de comunicación más importantes precisamente. Y lo que busca, bueno, es lo que buscamos a través de un podcast, ¿no? Primero, generar contenido, generar información, generar una alta potencia en comunicación que nos permita de alguna manera poder transmitir en un ambiente relajado, en un ambiente casual, mucha información, entretenimiento, educación relacionado al mundo del Total Experience. Vamos a vivir varios episodios que van a estar recorriendo distintos tipos de vertical del Total Experience,
y que de alguna manera juntos vamos a ir descubriendo información que puede ser tremendamente de valor para todas las personas que nos escuchan. Así que súper contentos como Customer Scoops, como founder de Customer Scoops también, de este momento histórico en el cual estamos contigo, una tremenda host, una líder indiscutida, de mujer del Customer Experience en Latinoamérica, con varios años de experiencia y sobre todo en distintos tipos de tecnología. Así que felices de lanzar este Scoopcast. Buenísimo. Bueno, Sebas, entonces vamos a abrir la conversación. Y lo primero que queremos conocer, tú que estás pues un poco más orientado como a este tema de los economics y que queremos como ampliarlo un poco, sabemos que la parte de la medición es importante, pero ya cuando lo llevamos a, a trabajar en esos modelos de CX Economics, pues es algo que les interesa mucho a las compañías. Entonces, me encantaría que nos contaras un poquito qué ves tú que es lo más relevante en términos de CX Economics para las compañías hoy en día. Mira, te comento lo siguiente, ¿no? Ya hace un tiempo que esta subdisciplina dentro de la experiencia de cliente se ha venido gestionando y ya había un interés obviamente genuino en desarrollarlo porque las compañías cada vez necesitan vincular mejor, ¿no?, esta experiencia, y además que estamos en general en toda Latinoamérica en un movimiento o crisis política en ciertos países económicos, ¿no?, que genera todavía esa presión. Entonces las compañías necesitan cada vez más reducir gastos, ¿no?, e incrementar esos revenues. A través de todo ese tiempo, porque también tengo un lado académico, ¿no?, durante mucho tiempo también enseñé en varias universidades, lo que he visto y lo he condensado de alguna manera en 6 dimensiones en una metodología es lo siguiente. O sea, uno, para mí lo principal, más allá del tema numérico, que solamente vamos a entrar a detalle con Pablo, es la visión CX económica, como yo lo llamo. Si una compañía no tiene esa visión CX económica, no va a poder avanzar. Y eso significa que todo el mundo tenga al menos una noción de lo que es el impacto financiero del CX, que entienda por qué es importante y cómo se empieza a vincular con pequeñas acciones. Es una parte cultural, de gobierno, pero llevada a esa conexión en estos CX Economics. La segunda parte para mí es toda la parte de generación y vinculación y de coordinación con el equipo de finanzas. Si no estamos construyendo juntos los business case, si el equipo de finanzas, el CFO, tampoco no tiene clara la importancia de tener una estrategia de CX, estamos mal. Y creo que es uno de los grandes problemas y retos de las compañías, que realmente no lo trabajan en conjunto y todavía se ve como pasaba hace mucho tiempo con finanzas y marketing. De alguna manera CX es el nuevo marketing, ¿sí?, desde este punto de vista organizacional, y tenemos que empezar a trabajar esos modelos. El tercer punto es todo el tema de segmentación, que como ustedes bien lo saben también como expertos de CX, la métrica principal en todo el tema de estas metodologías de CX Economics es el CLTV, el valor del cliente en el tiempo. Entonces tenemos que segmentar de forma muy fina y ahora hay muchas segmentaciones mucho más potentes que también toman en cuenta temas cualitativos, además de los cuantitativos de toda la vida, ¿no? O inclusive cómo le voy generando capas de innovación con otros métodos ya como el job to be done, ¿no?, que complementan todo eso. De ahí yo te diría que tiene que ver con ya la gestión de métricas, que ahí es transversal el tema del VOC, pero no es lo único, porque ahí nos quedamos con la parte de experiencia, pero también hay métricas operativas, hay métricas de negocio, que tenemos que complementar justamente con estas segmentaciones. De hecho, un buen CX Economics tiene claro los segmentos de cliente y esas métricas que nosotros generamos vinculación. Y es ahí donde viene la cuarta gran dimensión, que es toda la parte de analítica, estadística y de herramientas financieras. Y que justamente usando tecnología, ¿no?, como Scoops, ¿no?, que ustedes son nuestros partners, facilita eso. Porque no solamente hay que tener la analítica, ¿no?, al estilo de un área de BI, sino también complementarlo con estudios estadísticos. Justamente nosotros buscamos vincular comportamientos. Necesitamos utilizar diferentes metodologías estadísticas, ¿no?, herramientas como Conjoint, MaxDiff, ¿no?, etcétera, que permitan generar eso. Y luego atarlo ya a modelos mucho más robustos financieros. Y ahí es donde sigue la quinta dimensión, que es el ROI puro y duro, que uno lo conoce. Que para llegar a eso uno ha tenido que hacer todo lo anterior. A veces uno ve simplemente allá el ROI, pero
hay todo un paso a paso, ¿no? Pero el ROI no es suficiente y muchas compañías se quedan en eso. Y el último punto es justamente ir más allá del ROI, sino llegar hasta el famoso EBITDA o el beneficio neto. Que eso quiere decir cómo llego a través de todas estas metodologías y las 5 dimensiones anteriores a impactar finalmente a la compañía en su totalidad. Ya no verlo como un proyecto, sino verlo en general como empresa. Y eso permite justamente inyectar de nuevo toda esta metodología, pero ya a través del gobierno, a través de los líderes y cómo eso mejora la toma de decisiones. Por eso yo diría en general los CX Economics no solamente son numéricos, ¿no? Involucran diferentes habilidades a lo largo y ancho de toda la empresa. Buenísimo, Sebas. De eso que me acabas de contar, me llama la atención y creo que es súper importante también como para tenerlo en cuenta dentro de los modelos. Y es lo que me dices de los líderes y lo que me dices también de la cultura. Creo que hace parte fundamental de un modelo de experiencia, no solamente el número, no solamente la métrica, no solamente el KPI, sino que toda la compañía en términos de quiénes son mis líderes, en términos de quiénes son esas áreas que están involucradas, que muchas veces pensamos que son el área comercial, que es el área de marketing, que es el área de experiencia, pero se nos olvida que es que esa experiencia del cliente realmente viene desde todas las áreas, lo tocan absolutamente todas las áreas y me encanta esto que me hablas del área financiera porque creo que es un área que se encuentra como descuidada dentro de los modelos de experiencia. Aquí le estamos dando una relevancia súper importante como para también un poco demostrar que los modelos de experiencia no son un costo o no son un esfuerzo alto para la compañía en términos financieros si lo vemos desde CX Economics. Quisiera oír tu opinión, Pablo, y que nos cuentes un poquito también desde la visión tecnológica cómo se aborda un programa de experiencia pensando en el CX Economics. Me encanta esta conversación. Lo que dice Sebas es tan cierto y también lo que estás complementando tú, Caro. Yo creo que hoy estamos viviendo una transformación. La transformación comenzó, no comenzó con la transformación digital. Esto comenzó antes, mucho antes. Y hoy estamos viviendo una transformación que, que se enmarca en la experiencia del cliente. Más que la experiencia del cliente, nosotros lo decimos, ¿cierto? Del total experience, es decir, de la experiencia del usuario, la experiencia del lead, la experiencia del colaborador, la experiencia del director, la experiencia de todos los que formamos parte de una compañía, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro. Eso yo creo que hoy, sin lugar a dudas, estamos viviendo esta transformación que está convirtiendo este total experience en parte del core business de una compañía. Y fíjate qué importante esto, porque mi compañía, cualquier tipo de compañía, por ejemplo una compañía financiera, no está hoy solamente preocupada de colocar productos financieros, colocar créditos, colocar seguros en el mercado, ¿cierto? Sino que hoy está muy preocupada de brindar experiencias memorables a sus clientes. ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso es lo que nos hemos venido preguntando mucho durante las últimas décadas, ¿cierto? Hace unas décadas atrás, el para qué, la respuesta era para obtener un indicador que muchos de nosotros conocemos, que es el famoso NPS. Pero es tan limitante pensar que voy a brindar experiencias memorables para tener un indicador positivo con el cual yo lo pueda publicar, ¿cierto? Y ganarme premios, trofeos y una serie de cosas. Lo que hemos venido nosotros diciendo, ¿cierto? Es para qué, para construir relaciones que nos permitan amplificar el impacto financiero. De eso se trata la experiencia. Hoy, a través de la experiencia, del total experience y la experiencia de los distintos stakeholders, ¿cierto? Que tiene una compañía, lo que buscamos es precisamente este impacto financiero y de mercado, porque el impacto no solamente financiero, sino que también hay un impacto emocional. Y eso es lo que levanta la reputación de una empresa y es lo que mejora y levanta la experiencia. ¿Para qué? Para que tomemos mejores decisiones corporativas, mejores decisiones operativas y también
consigamos más clientes. Eso nos va a llevar, sin lugar a duda, a este famoso impacto financiero, ¿cierto? En donde lo que vamos a buscar como última línea, y lo que dijo Seba, después de pasar por varias etapas, vamos a llegar al famoso crecimiento del EBITDA. Y el crecimiento del EBITDA hoy no es solamente mejorando los value drivers de Customer Experience, los famosos value drivers que veníamos trabajando en las últimas décadas, sino que se refiere, de alguna manera, a trabajar los nuevos value drivers de Customer Experience, que precisamente amplifican el impacto financiero y de mercado. Y estos nuevos value drivers nos dan una visión totalmente distinta que acompañan y fortalecen precisamente esta propuesta de valor, este core capability, que es precisamente el que buscamos hoy las distintas empresas. Yo creo que vamos por ahí y ya hay un entendimiento precisamente en todas las organizaciones. Nosotros nos venimos reuniendo con el crecimiento que venimos sosteniendo como software, como plataforma tecnológica en toda Latinoamérica, con distintos tipos de actores, distintos tipos de empresas, de todas las industrias. Nos reunimos con productos financieros, con seguros, con instituciones de salud, aerolíneas, ¿cierto? En el cual Customer Experience está cada vez más fuerte. Y venimos escuchando que efectivamente las compañías, los directorios, ya se está instalando el Customer Experience, el Total Experience, como una unidad que forma parte del core business. Y ahora, en nuestro deber y responsabilidad como miembros de CX en una compañía, hacer estos análisis, involucrar a los equipos financieros, involucrar a consultores externos, como por ejemplo Clientrica, o como por ejemplo otras empresas que nos puedan brindar acompañamiento y ayudarnos a entender de qué se trata esto y cómo precisamente podemos construir estos drivers de CX Economics. Me encanta algo que dijiste, Pablo, y es que no es solo la métrica, sino que detrás de un NPS hay una cantidad de cosas que surgen que a lo mejor no le prestamos tanto cuidado por estar pendiente de un resultado. Entonces tenemos que buscar de qué manera en estos modelos de experiencia nos apalancamos de esos insights que tenemos detrás de una métrica precisamente para llevar estos modelos al siguiente nivel, que es la gestión. Bueno, Sebas, digamos que de todo esto que estamos hablando, a mí me encantaría que le pudieras decir a las compañías que le pudieras recomendar a las compañías por qué medir, por qué tener un modelo de experiencia de cliente y cuáles son esos errores que generalmente cometen los líderes de experiencia cuando están, digamos, promoviendo un proyecto ante la alta gerencia. Yo te diría, Carito, que el principal reto que existe actualmente es demostrar que nuestro programa, nuestro proyecto, nuestra propuesta tiene potencial y por ende tiene que estar fondeada. Estamos hablando acá de un reto de alocación de recursos. La compañía tiene recursos limitados, ¿no? Ya quisiéramos todos tener recursos infinitos y vamos internamente a batallar por esos recursos, inclusive entre las diferentes unidades de negocio, entre las diferentes áreas. Por lo cual, la compañía siempre va a buscar la forma más eficiente y efectiva de alocar esos recursos y los que mejor demuestren que esos proyectos tienen un impacto financiero lo van a lograr. Y justamente ahí es donde la experiencia del cliente ha fallado en todos estos años. La experiencia del cliente se ha vuelto muy romántica en los últimos 10 años, priorizando etapas que son necesarias, pero no deberían quedar ahí, como el tema del Journey Map, el tema arquetipado, ¿no? El tema inclusive de la implementación de un programa de voz del cliente, pero si nos quedamos solamente ahí, eso no iba a ser sostenible y estamos pensando solamente en proyectos de corto plazo cuando eso es un tema a largo plazo. Con lo cual yo diría, ¿por qué es necesario? Porque necesitamos justamente mantener y que esto sea un proyecto a largo plazo y que se convierta justamente en una estructura, en una cultura en la compañía, porque no simplemente va a ser contrato y despido personas. Y eso es lo que yo veo en los últimos años. De hecho, ahora que ha habido un impacto económico muy fuerte en toda la región latinoamericana, ha habido despidos masivos en startups, en compañías, ¿no? Están reduciendo, se están volviendo mucho más magras las compañías porque necesitan generar obviamente esas eficiencias. Y ahí es donde la experiencia de cliente o una buena área de experiencia de cliente demuestra justamente que está preparada.
porque yo siempre digo, cuando no cortan ese presupuesto de tu área es porque justamente está siendo visto como un generador de rentabilidad de beneficios. Entonces, ahí es donde yo creo que el principal error es que no se enfocan y no se capacitan en generar esa demostración del valor. El segundo reto que yo veo es ponerse de acuerdo en qué significa valor. Valor siempre ha sido una palabra bastante subjetiva. Cuando uno lo ve desde el lado económico, cuando uno lo ve desde el lado de marketing o desde la gestión de clientes. Y ahí también hay uno de los principales problemas, que valor no significa lo mismo para el financiero que para el gerente de experiencia de cliente o para el gerente de marketing. Y eso hay que ponerlo en papel. Y por eso cuando hablaba de cómo se van juntando, uniendo, conversando, co-creando el business case, ahí es donde viene justamente esa conjunción de la definición de valor. Un tercer punto diría que ha sido, y que lo veo como una constante en diferentes compañías en LATAM, ha sido justamente de no entender cómo se generan esas palancas, que es lo que hablaba Pablo hace un ratito de los value drivers, ¿sí? Hay diferentes palancas, podemos acá quedarnos hablando horas y horas, pero yo les diría que hay tres agrupaciones grandes. O sea, los programas de CX empujan estas palancas que luego hay que ir conectándonos con el impacto financiero. Una de estas familias de palancas, de gestores, de drivers, tiene que ver con la referencia. Los programas de CX, desde su inicio, tienen que hacer mucho más eficiente el crecimiento de la base de clientes. Uno de los grandes retos es cómo hago para que mi CAC se reduzca. Cada vez me es más claro traer nuevos clientes y que mi base se convierta realmente en una base de millones de clientes potencialmente, por ejemplo, para negocios B2C. Ahí es donde hace sentido justamente el tema de la referencia, una referencia sana, ¿sí? Y una referencia que justamente te traiga mucho más impacto. El segundo grupo tiene que ver ya con la parte de adquisición per se. ¿Cómo hago para que esos clientes me sigan comprando más y más y más y que vea todas mis métricas de negocio que generalmente están vinculadas con la parte de revenue, ¿sí? De forma positiva? Entonces, ahí es donde generalmente las compañías se embarcan más porque es mucho más directo esa conexión desde el lado de la adquisición, ¿sí? No es la única, pero es, digamos, una de las más directas. Y la tercera tiene que ver con la palanca de la lealtad / retención, que ya es la última parte del funnel, digamos, o este ciclo de vida del cliente. Y que, digamos, ahí es donde todavía existen una infinidad de oportunidades. Yo diría es donde ahí han trabajado menos las compañías. Y ahí es donde hay tanto eficiencias por el lado de gastos como revenue, e inclusive, como yo siempre digo, revenue negativo. Porque cuando yo doy una bonificación, en el caso de las telcos, en el caso de una empresa de suscripción, eso es un ingreso negativo, no es un gasto, es un ingreso que va con un menos adelante. Y dar menos bonificaciones significa que estoy gastando menos de ese ingreso que tenía como presupuesto. Por ende, hay una infinidad. Ahí en un momento con Pablo nos quedamos hablando de el gran impacto que tiene justamente gestionar de forma muy fina esa parte del journey. Y realmente el ROI puede ser altísimo. Súper, Sebas, me encanta cómo defines estas tres palabras y creo que cuando hablamos de Total Experience Management tienen que ver mucho pues también como estas tres palancas que nos estás contando, súper interesante. Me encantaría si Pablo tú nos complementas por qué las compañías deberían tener un modelo de experiencia apalancado en tecnología. Qué linda pregunta. A ver, la tecnología hoy cumple un rol fundamental, y cualquier tipo de tecnología, pero hoy estamos viviendo un boom y esto no hay que hacerse sordo ni ciego, el boom de la inteligencia artificial. Y esto es divertido analizarlo, así como analizamos en algún tiempo que para muchas empresas la transformación digital consistía en comprar servidores o subirse a AWS y la compañía publicaba, somos una compañía de transformación digital. Eso es una parte, un gasto, una inversión, miremoslo así. Lo mismo con los programas de Customer Experience o los programas VOC de voz del cliente, que era obtener un NPS. De hecho, muchas empresas hoy hablan del programa NPS en lugar de hablar del programa voz del cliente. Es una visión bastante limitada, ¿no? Hoy nosotros hablamos del Total Experience Management como un todo, como forma parte precisamente de lo que hemos venido hablando y lo que ha explicado Seba de una manera brillante.
La tecnología hoy, hablamos de la inteligencia artificial, y la inteligencia artificial no es solamente la generativa, la que conocemos todos, ChatGPT, o otros programas, cierto software de inteligencia artificial generativo, que son capaces, como el último lanzamiento, ya de crear un video, ¿viste? A través de un prompt. Es algo que hace un año atrás, si te lo venían a contar, tú decías, no, pero eso es cuando los autos vuelen, ¿no? Pero bueno, ya está, ya forma parte y esto está creciendo, creciendo. ¿Cuál es la limitación que nos estamos haciendo? Es precisamente en cómo aplicar esta inteligencia artificial, en cómo aplicar la tecnología para generar valor. Y este valor que brillantemente también ha explicado Sebas, ¿no? Que no es el mismo valor de que habla el financiero. Este valor que hace que de alguna manera logremos un impacto emocional y además el impacto financiero, aumentando la EBITDA, aumentando los ingresos. Las palancas de Sebas me fascinan porque estos value drivers él los tiene clasificados en 3, que lo encuentro brillante porque yo había logrado clasificarlos en 6, pero claramente mis 6 se pueden clasificar en estos 3 de Sebas, ¿no? Y ahí de alguna manera me gustaría responder rápidamente cómo podemos hacer uso de la tecnología. Para mí uno de los value drivers más importantes es que los clientes estén dispuestos a gastar más dinero en tu compañía, ¿cierto? Y para que gasten más dinero, los clientes tienen que estar felices, tienen que estar encantados, tienen que recibir un alto valor emocional para que los haga precisamente gastar más dinero. ¿Cómo podemos incentivar el gasto, el mayor gasto, precisamente esto que hablaba hace, cómo podemos aumentar el CAC, por ejemplo, el costo de adquisición de clientes? Es precisamente entregando mayor valor a través de la experiencia. ¿Y cómo podemos hacerlo? No midiendo el NPS, sino que actuando con el NPS y con los distintos KPI o indicadores claves de experiencia que podamos tener en una organización, que nos permitan precisamente construir este value driver. Lo otro es cómo usamos más el producto, cómo usamos más el servicio. Y eso se logra sin lugar a duda precisamente con comunicación. ¿Cómo podemos aprovechar una encuesta de NPS tecnológicamente hablando? Es entrenando precisamente a esta inteligencia para que conozca mucho más al cliente de tal manera de entregarle información que sea de valor y en tiempo real, en la misma encuesta o en el mismo formulario que estamos utilizando. Aumentar el lifetime value, que lo hablaba Seda también, la importancia desde el punto de vista financiero de que nuestro customer lifetime value sea lo más alto posible. ¿Y eso cómo lo hacemos? Obviamente disminuyendo el churn. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología para disminuir el churn? Con Seba podríamos estar hablando otros 5 podcasts con respecto a eso, ¿cierto? Cómo la tecnología y un buen diseño de la experiencia de retención de un cliente puede lograr casos como, por ejemplo, de éxito que estamos viviendo hoy en conjunto con Clientrica y la tecnología de Customer Scoops de ROI sobre medio millón de dólares con una inversión de $1.500 mensuales. Vamos a poder referir más. Fíjate que hoy hace una semana atrás en la página de Customer Scoops en LinkedIn publicamos precisamente nuestro producto de gestión inteligente de referidos, donde la inteligencia artificial está jugando un rol fundamental para precisamente convertir más referidos en negocio. Otro, ¿cómo podemos generar más cross-selling, más upselling? Obviamente también aprovechando la inteligencia artificial, la inteligencia que podemos descubrir conociendo, prototipando, entendiendo mejor las características y los hábitos de consumo, de uso de nuestros clientes y de nuestros usuarios. Y por último, ¿cómo podemos gastar menos? Que también lo decía Seba, eso impacta directamente en el EBITDA. ¿Y cómo podemos gastar menos automatizando ciertos procesos? Por ejemplo, procesos que tenemos estratégicos de las compañías que hoy están abordados desde la perspectiva de un contact center, los ejecutivos de un contact center o procesos automatizados en un contact center. Una posición de contact center sabemos que vale desde $1.000 hacia arriba. Una posición tecnológica solamente, sumar el gasto o la inversión en talento para que cumpla una función. Estamos hablando de un costo mensual de $2.500 por persona. Una persona tiene un capacity, es decir, puede gestionar cierto volumen de transacciones. La automatización, por ejemplo, de algunos procesos estratégicos con tecnología de Customer Scoop, hoy puede multiplicar eso por 10, 20, 100, 1000x. Y con el costo mínimo prácticamente de medio
costo de contact center. Es decir, ¿podemos disminuir costos con tecnología? Sí, podemos hacerlo. ¿Podemos aumentar los referidos? Sí, podemos aumentar lo que están gastando, podemos aumentar la promoción que tiene nuestro producto, absolutamente, y eso impacta financieramente y impacta emocionalmente. Definitivamente la inteligencia artificial llegó para quedarse y creo que si somos inteligentes y entendemos que la podemos llevar y utilizar a nuestro favor, pues vamos a tener unos resultados que creo que hoy ni siquiera nos imaginamos que pueden suceder. Bueno, Sebas, entonces ya hablamos un poco de que hay que involucrar al área financiera para poder tener, digamos, un modelo de CX Economics sólido. También hablamos de los desafíos que enfrentan los líderes de experiencia para poder, digamos, que llevar un proyecto, vender un proyecto de CX a la alta gerencia. Ahora te quiero preguntar, ¿cuáles son los desafíos que ves tú que enfrentan las compañías al momento de cuantificar un modelo de experiencia? Yo creo que la metodología de CX Economics no es en sí compleja, pero conlleva ciertas acciones que hay que ir haciéndolo poco a poco y que suponen una madurez progresiva. Y yo creo que ahí está el tema de por qué las compañías no necesariamente han llegado hasta ese nivel, digamos, ¿no? Y también es más difícil, yo creo, que cuantificar para compañías que tienen equipos más pequeños, porque eso significa ciertos talentos o especialidades que sí necesitamos tener. Eso no significa que sea algo rocket science, sino que hay que ir avanzando. Lo primero, yo creo que hay que entender es que no todo lo que se mide actualmente nos sirve para los CX Economics. Y eso es algo bien duro de entender, ¿no? A veces he hablado con personas y compañías y me dicen, sí, pero yo ya tengo un programa de VOC en curso, activo y todo. Ya, pero es que tú estás midiendo actualmente en tu programa de VOC cosas que sí necesitas para hacer closed loop, ¿no? Innovar, gestionar mejor, ¿no? Encontrar oportunidades. Pero no significa que lo que estás midiendo te va a servir luego para vincular financieramente a la compañía. Y muchas veces me ha sucedido eso. Recuerdo alguna vez en una compañía que hablaba en Centroamérica, que era una empresa retail, y me decía, sí, nosotros medimos el NPS, pero no hemos podido vincularlo. Ya, pero es que no necesariamente el NPS es la mejor métrica de experiencia para vincular. Luego un tiempo implementaron el CES y funcionó mucho mejor, le encontraron sentido, tiene una correlación estadísticamente mucho más alta. Entonces ahí empezó realmente a cuajar mejor el programa. Igual, o sea, va a depender mucho también de cada industria. Y eso también es otro de los temas, yo diría, el segundo punto importante. No se puede hacer copia y pega, lamentablemente, de los Six Economics. A diferencia de los journeys, los arquetipos que mal que bien hay algo, se mantienen ciertas cosas parecidas, ¿no? Con la salvedad del caso en ciertas industrias. Pero acá cada sector, cada industria es ad hoc, es específica. Inclusive, dos compañías del mismo sector pueden tener dos modelos completamente diferentes. Y esa es una de las cosas también de que demora en poder ir impulsando eso. Luego viene la parte, yo diría, ya más compleja. Yo creo que ahí está, digamos, el talón de Aquiles en muchas compañías, que viene la parte de correlación estadística. Para poder pasar y entender, porque nosotros queremos movilizar comportamientos, ¿no? Como Pablo estaba explicando hace un rato, de que compren más, se queden más tiempo con nosotros. O sea, al final son comportamientos económicos, ¿no? Desde el punto de vista realmente como clientes, necesitamos ver cuál es esa palanca que mueve, pero desde el lado de la experiencia. Ya podemos haberlo ubicado desde el lado realmente de negocio, pero después hay que ver cuál correlaciona mejor. Y de nuevo ahí, no siempre la recomendación, el famoso NPS, es la mejor. E inclusive he visto que muchas compañías cometen el error de querer correlacionar el NPS relacional, que es justamente el NPS que te engloba diferentes puntos de contacto, ¿no? Y ahí es como si utilizaras un promedio a nivel de negocio. Entonces no te sirve de nada. Tienes que ir ya a un NPS transaccional o a ver justamente cuáles de esos drivers del relacional son los que impactan mejor. Entonces ahí es donde ya empezamos a analizar punto por punto. Ahí se utilizan diferentes técnicas, ¿no? Como correlación, regresión, como les dije, conjoint, max-diff, ¿no? Entonces, por eso mismo sí es importante tener esa capacidad de análisis, de estadística, para poder justamente vincular esas métricas. Puede suceder que el CES funcione muy bien con el churn, como sucede mucho en retail. Puede suceder que el NPC transaccional funcione bastante bien con el tema de cross-selling,
¿sí? Etcétera. Cuando tenemos justamente ya ese vínculo entre la experiencia y el negocio, que va a estar atado ahí con los value drivers que hemos estado hablando con Pablo hace un rato, ahí es ya donde tenemos la mitad de la ecuación, porque ya encontramos justamente cómo generar esa parte de la fórmula del ROI de beneficio, ¿sí? Y ahí vamos a tener que construir prácticamente un modelo por cada industria. En aerolíneas utilizaremos seguramente factor de ocupación. En temas de retail será frecuencia por tickets, ¿sí? Etcétera. Entonces, de nuevo, cada sector tiene métricas que vamos a ir vinculando con esa métrica de experiencia y de negocio que queremos generar como modelo. Y luego ya aplicar la fórmula de ROI. Siempre el tema de inversión dentro de la fórmula de ROI es la más sencilla. Generalmente la inversión está dada, con lo cual lo complejo es calcular ese beneficio y que viene atado ese modelo que ya hemos vinculado con métrica de experiencia y de negocio. Y ahí no queda la historia, porque el ROI es lo que es, yo diría, lo mínimo al día de hoy que tenemos que buscar. Y luego ya viene la vinculación, como les estábamos comentando hace un rato, al famoso P&L, el estado de pérdidas y ganancias, para llegar hasta el EBITDA. Ahí sí se complica un poquito más, porque sí nosotros tenemos que tener un conocimiento un poquito más financiero de las líneas contables del estado financiero. ¿Qué significa un ingreso? ¿Qué significa un costo? ¿Qué significa un gasto? ¿Sí? ¿Qué tipo de beneficio estoy calculando? ¿Cómo hago la lectura desde el top of the line hasta el bottom line? ¿Sí? Que finalmente es EBITDA. Entonces, toda esa pasada desde el ingreso hasta el EBITDA es lo que tenemos que lograr ya vinculando con el ROI. Porque el ROI, de nuevo, y eso es bien importante recordar, es una mirada de proyecto, de iniciativa. Cuando volteamos al estado financiero, al estado de pérdidas y ganancias, es una mirada ya total de la compañía. Entonces, ahí es donde viene la vinculación entre el ROI, que es una mirada única, parcial, a tener una mirada ya total de la compañía. Súper, Sebas. Bueno, así se complique, pues para eso te tenemos a ti, para que nos acompañes en todos esos procesos. Me encanta esto que cuentas porque creo que cada vez hay como más magia y como un entendimiento mucho mayor de la compañía, no quedarnos solamente como en la parte superficial del modelo, sino que de verdad a esto se le puede generar demasiada información. Hemos pasado por muchos topics, hemos conversado de muchas cosas y esto en algunos momentos puede sonar como ingeniería de la NASA. Entonces, para aterrizarlo un poquito y ponerlo, digamos, en ejemplos que también nos gusta mucho como seres humanos, nos encantan las historias y nos encanta aterrizar la teoría. Entonces, me encantaría que me contaran algún caso de éxito que recuerden, que digamos que nos puede ejemplificar un poquito esto que hemos venido conversando durante este rato que hemos estado juntos. De hecho justo hace un tiempo implementamos con Pablo y con ustedes como Customer Scoops y Clientrica un caso muy bonito en una empresa de telecomunicaciones. A mí me encanta porque yo tengo mucho cariño al sector de telecomunicaciones porque fue uno de los sectores donde mayor tiempo trabajé y además es uno de los sectores donde es más fácil demostrar el impacto financiero. Hay sectores que son más complejos por todo este tema ahí, como dijo Carito, que hay que vincular o encontrar esa métrica, pero acá es directo. En general, en los modelos de suscripción, como es telecomunicaciones, existe esta métrica que muchos aman y otros odian, que es el famoso churn o fuga de clientes, ¿no? En español. Y acá es blanco-negro. O se queda un cliente o se te fue. Acá no puedes mentirle a la compañía. Es por eso que digo que acá es muy fácil porque es justamente esa forma de medir a través del churn. Y de hecho hay este modelito que te vamos a explicar con Pablo, que se llama el churn revenue. Es decir, cuántos ingresos generas adicionales por haber evitado que clientes se vayan. ¿Sí? Entonces, por eso está la mezcla entre el churn revenue, es decir, ingresos adicionales por un mejor churn, vamos a decirlo así. Entonces, con este cliente, con lo que trabajamos era identificar los momentos claves, ¿no? Y por eso decía que los economics no solamente son numéricos, involucran diferentes subdisciplinas también de la experiencia, y como en este caso el tema del diseño, que es súper clave y potente. Y uno de los momentos clave era justamente ver cómo las personas se estaban dando de baja. Y para las compañías de telecomunicaciones, el momento de baja es un momento crítico. Ya si intencionó, es decir, que dio su necesidad de darse de baja por un motivo X, significa que el cliente está sufriendo algo, sea por producto, por servicio, por lo que sea.
con lo cual las compañías ya en ese momento están preocupadas. Ahí hay un proceso obviamente reactivo, lo típico es que den bonificaciones, le piden disculpas, etcétera. Pero si ya estoy en ese tema, ¿cómo puedo ser mucho más eficiente, mejorar, ¿no?, la experiencia inclusive de un cliente que se baja? Porque muchos reclaman que ya como se quiere ir, lo tratan mal. Eso es lo típico en muchas empresas de telecomunicaciones. Y en el mismo proceso, poder tener un impacto obviamente emocional, como decía Pablo, y también económico. Eso es ahí donde ahí le voy a dar el paso a Pablo para que ya lo comente más detalle, pero quería ese contexto porque sí creo que ha sido muy bonito de poder trabajar eso de la mano y sobre todo un caso real y que esa teoría se aplique realmente a algo que estamos trabajando continuamente, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente con lo que dice Sebas. De hecho, un proyecto muy lindo que tomó Clientrica y Customer Scoops. Porque además Sebas tiene un background en telecomunicaciones y yo también. Entonces, para nosotros fue un proyecto muy, muy lindo. Además porque entendemos bien, y como compañías también entendemos muy bien esa industria. Efectivamente, es cómo llevar este churn revenue a tener cifras históricas, ¿no? Porque hoy estamos sobre 300x en recuperación de ROI, ¿no? Un retorno financiero, un impacto financiero. Imagínate un impacto financiero de 300x subiendo y probablemente llegue a 500x, es decir, si tú estás colocando uno, te estás recuperando 500 veces ese uno. $1 invertiste, recuperaste $500. ¿Conocemos, Caro, tú conoces alguna institución que te genere ese tipo de utilidad o retorno de impacto financiero en un mes, en 30 días? No, nada. Muy difícil. Bueno, sí, ¿no? ¿Y cómo se hace? Y fíjate que esto es lo que siempre hemos dicho entre Clientrica y Customer Scopes. No se hace con magia, no se hace con ganas. Sí sirve la magia y sí sirve las ganas. ¿Cómo se hace? Se hace con un muy buen experience design. Y en este caso, no es un diseño de la experiencia global del cliente, una experiencia transaccional. Es el diseño de un journey estratégico que genera miles de emociones en un cliente, como por ejemplo querer darse de baja porque algo no le funciona. Si es en una telco, es menos emocional quizás, pero sí desde el punto de vista comunicacional. Es decir, yo dejo de poder comunicarme con mis seres queridos, o dejo de trabajar porque no tengo una comunicación. Si eso lo llevamos a industrias, por ejemplo, de la salud, imagínate el impacto emocional. Es decir, la persona que se va a dar de baja, y ni siquiera se va a dar de baja porque va a dejar de ir a un hospital, a una clínica, o va a dejar de tener un seguro, por ejemplo. Es mucho más emocional. Entonces, esa es la importancia. Elegir una empresa que sea capaz de hacer un diseño de la experiencia de retención, del journey de retención que está generando tu compañía y que la tiene implementada. Porque ya hablamos antes de cómo podemos reemplazar tecnológicamente procesos que tienen un alto costo y además que no son capaces de cumplir con todo el capacity, es decir, con todo el volumen de gente que está pidiendo darse de baja, ¿cierto? Como los contact centers o unidades especializadas. Entonces, acá, ese muy buen diseño se logró incorporar en una tecnología que permitía la flexibilidad, ¿cierto? Y permitía miles de reglas de negocio con inteligencia artificial, como por ejemplo ML, Machine Learning, que va aprendiendo de las decisiones que están tomando los clientes para poder lograr resultados extraordinarios desde el punto de vista financiero, como decía Seba, y emocional, porque imagínate que tú te quieras dar de baja, llegas a un contact center, pasas por un IVR, a veces eterno, llega la opción y se corta. ¿Por qué? Porque no hay capacity, es decir, no podemos atenderte. Entonces, en lugar de eso, entras en un loop tecnológico que te automáticamente te llega un WhatsApp diciéndote, Caro, lamentamos que te quieras ir, cuéntanos, ¿en qué podemos ayudarte? ¿Cómo podemos ser mejores como empresa? Y entonces entramos en este circuito digital, ¿cierto? En donde tenemos, obviamente, tasas de conversión que se aproximan y son incluso mejores que las tasas de conversión que tienen otros canales. Entonces, es un caso de éxito muy entretenido. Y Sebas, quizás te gustaría también hablar
de un caso de éxito que estamos comenzando a implementar ya en el mundo automotriz, ¿no? Y específicamente en la primera etapa del funnel, ¿no? Lo hablaba Seba en un principio, la importancia del canal adquisición, y entonces cómo podemos mejorar los economics de ese canal. Y ahí como la tecnología, pero también un muy buen y asertivo experience design puede lograr una transformación en impacto financiero de otro mundo, como diríamos nosotros. ¿Cierto, Sebas? Exacto. Yo también yo soy pro de que estos micromomentos que estás hablando son la clave en toda esta transformación de experiencias puntuales que te llevan a un impacto financiero. Una de las cosas de los economics que lo había mencionado, pero aprovecho para ir a reforzarlo, es eso, que tenemos que trabajar caso por caso. Es imposible tener un modelo de CX Economics de todo el journey. No existe, nunca va a existir, porque estamos hablando de comportamientos humanos que son puntuales a cierto estímulo que genera la compañía por el diseño que tiene ese punto de contacto. Con lo cual ahí hace sentido, por ejemplo, que estamos hablando de un proceso de retención o un proceso de adquisición. Y en este caso, lo que tú dices, todo el tema de lead management es súper potente, porque ahí generalmente las compañías han puesto, pero una maquinaria y una batería de tecnología para poder generar muchos más leads, pero no necesariamente los leads son buenos y la tasa de conversión es buena. Con lo cual al final igual hay un gran filtro de potenciales clientes que se pierden en el camino. Entonces ahí como desde el lado de la experiencia, primero diseño una buena experiencia de ese potencial cliente, le hago las preguntas correctas, lo llevo, en el caso de hablando tecnológicamente, por un buen UX UI, ¿no? Que sea atractivo visualmente, que le genere valor, que le explique, porque generalmente muchos están en una etapa de investigación, de búsqueda, ¿sí? Entonces no necesariamente quieren comprar ya, pero si ya me están dando toda la información de forma fácil, sin que le tengan que escribir a 3 personas y que me pidan mis datos de forma a veces muy agresiva, eso ya me genera mucho más confianza. Entonces, ahí estamos hablando de cómo un tema conductual me lleva a conectar mejor. E inclusive, de nuevo, el tema conductual no necesariamente tiene que ser una acción económica per se, pero puede ser una acción que me lleve luego a generar otra acción económica. En este caso, si yo dejo un dato, doy mi información o estoy dispuesto a proseguir el siguiente nivel del embudo, eso es algo beneficioso para la compañía desde el punto de vista desde un journey de lead management, con lo cual estoy igual impactando a la compañía en toda esa generación de ese modelo. Y luego mi probabilidad, si es que hago bien las cosas, debería ser mayor para que luego convierta y sí ya tenga un impacto económico. Eso yo creo que es fundamental y te complemento. Yo creo que hay tres industrias que son en donde el Leads Experience Management puede generar un impacto financiero y emocional altísimo, reduciendo cargas de trabajo, reduciendo costos, automatizando. Está la industria inmobiliaria, la industria automotriz, la industria financiera, en donde efectivamente estas máquinas de generación de leads se han construido de una manera soberbia, fantástica, maravillosa, pero la gestión de leads está fallando. ¿Por qué? Porque hay más competencia, es más dura la competencia, es más rápida, llega antes que tú. Entonces el real time acá se cumple con la tecnología y con muy buen diseño de la experiencia del leads, de lo que decía Seba, ¿cierto? Para tratar de entender, comprender, ¿cierto? ¿Cuáles son las expectativas y necesidades reales de este lead? Para tratar, lo último que rescato lo que dice Seba, de aumentar la chance, la probabilidad de venta, con lo cual vamos a estar impactando directamente en el CDR, en el conversion rate. Entonces, ese es un dato muy relevante en donde hoy, con un muy buen diseño de experiencia hecho, por ejemplo, con Clientrica y con tecnología de Lead Experience Management facilitada por Customer Hubs, hoy estamos con cifras que son extraordinarias. Recuperación, win-back de leads, por ejemplo, más del casi el 60% de leads que llegaron, cotizaron algo del mundo financiero, por ejemplo, y no contrataron. Recuperamos solamente en win-back de leads más casi el 60%. Estamos aumentando conversion rate a tasas del 30-40%. Es decir, imagínate tú como compañía que estás hoy con una tasa de conversión del 2%, aumentarla en un 40%. ¿Cuánto es el impacto financiero que te generaría eso? Linda pregunta. Linda Cierto. pregunta que responderemos en otro podcast posiblemente. Bueno, chicos,
La verdad es que ha sido una súper buena conversación, me ha encantado tenerlos aquí, he aprendido un montón, este mundo del CX Economics y del Total Experience me apasiona, entonces me encanta tener estas conversaciones tan interesantes. Hemos pasado creo que por muchos momentos y de verdad que ha sido súper grato tenerlos aquí. Mil gracias, Sebas, por haber acompañado este primer episodio de nuestro podcast, a Pablo por habernos ayudado y acompañado en toda esta iniciativa tan chévere que tenemos y esperamos que en los próximos episodios pues todos nuestros oyentes y nuestra audiencia nos puedan seguir acompañando. No, a ustedes les agradezco mucho y les deseo los mejores éxitos. Estoy seguro que va a ser un podcast súper interesante y de verdad que es un gusto y placer siempre estar contigo, Carito, y sobre todo contigo, Pablo, tener estas conversaciones a veces filosóficas, pero que ayudan a avanzar, como yo digo, la disciplina, ¿no? Y que la gente entienda más allá de lo evidente cómo la experiencia del cliente se vuelve realmente un diferenciador y una herramienta estratégica. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias, Caro, por esta invitación. Caro, entiendo que tienen un concurso en las redes sociales. Cuéntanos un poquito sobre eso. Pablo, sí, siquiera me recordaste. Tenemos un súper concurso con un estudio de los motivos de fuga que tienen los clientes. Así que todos súper invitados a seguirnos en LinkedIn y estaremos haciendo la selección para este estudio el 18 de marzo. Así que todos súper bienvenidos para que se enteren de lo que está pasando en la actualidad del Total Experience Management. Scoopcast es desarrollado por Customer Scoops, la única plataforma de Total Experience Management y líder en gestión de conversión, retención y fidelización. Nos puedes visitar en www.customerscoops.com y unirte a nuestra comunidad en redes sociales para ver contenido de valor y estar al tanto de todas las tendencias. Nos vemos a la próxima.